La verdad es que las personas que lo padecen piensan que solo ellas están bien y que las demás personas están mal. Entonces, aunque las demás personas me dijeran como ven, estás muy delgada, te ves muy mal, no te veo con energía, para mí, aunque yo lo sentía así, yo decía como no, o sea, igual me veo bien. Tertulia 360. Contando experiencias. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia 360 y bueno, el día de hoy viene un tema que sé que a muchos papás y a muchos adolescentes les va a impactar y les va a dejar muchas enseñanzas y es el TCA. Es un tema que a mí me encanta, que he querido ya retomar en un podcast y hoy tengo una persona súper especial e ideal para hablar de este tema, así que le damos la bienvenida a Isa Herrera. Isa, ¿cómo estás? Muy bien, muy Bienvenida a emocionada. Tertulia 360. Muchas gracias. Bueno, Isa, vamos a entrar en materia y quiero que nos cuentes un poco, por favor, qué es el TCA. Bueno, el TCA es una enfermedad mental y significa trastorno de la conducta alimenticia, donde la persona que la está padeciendo empieza a tener hábitos insanos respecto a la comida. ¿Por qué tú sabes tanto del TCA, Isa? ¿Por qué es el TCA? Pues porque pues yo padecí un tipo de TCA, ¿sí? Específicamente anorexia. Ok, ¿nos puedes contar un poquito de cómo viviste tú esta enfermedad? Cuando llegó este TCA a mi vida, no, yo no me di cuenta. La verdad es que las personas que lo padecen piensan que solo ellas están bien y que las demás personas están mal. Entonces, aunque las demás personas me dijeran como ven, estás muy delgada, te ves muy mal, no te veo con energía, para mí, aunque yo lo sentía así, yo decía como no, o sea, igual me veo bien, sí, estoy linda físicamente, no les creo. Entonces, cuando yo empecé a tener ese TCA de anorexia, yo no me di cuenta. Entonces, estuve cegada, por así decirlo, no sabía que lo tenía, hasta que pues me hospitalizaron y me dijeron, ven, tú tienes esto. ¿Y por qué? Porque al principio mi familia y yo pensamos que era un dolor de estómago. Entonces, debido al dolor de estómago, yo no comía. Y al no comer, pues me bajaba de peso. Entonces íbamos al doctor y pues el doctor nos decía, venga, pero es que le estamos haciendo exámenes de todo tipo y usted siempre sale bien, ¿sí? Parece que no tiene nada, entonces no sabemos qué es. Y bueno, después de varias citas es que ya me remiten a otro hospital y ahí ya entran a hacerme exámenes mucho más profundos y ya entra a verme pues el psicólogo y el psiquiatra. Y pues me hacen sus preguntas y pues obviamente encuentran un patrón y pues me dicen, ven, tú tienes no tanto un dolor de estómago, sino que tú ya tienes es otro tipo de enfermedad. Y me hablan de la anorexia. O sea, básicamente este tipo de enfermedades no te las detecta un médico, te las detecta más el tema psicológico, ¿verdad? A ver si yo logro entenderte bien a ti. Sí. Ok, bueno, y después de que a ti te dice el psicólogo como, bueno, Isa, mira, realmente en este momento lo que descubrimos fue que tienes el TCA. ¿Qué pasó en la vida de Isa? Pues digamos que yo me lo negué siempre. Y yo decía, yo no tengo eso. ¿Por qué? Porque yo no sabía qué era eso. Para mí siempre la anorexia, cuando alguien hablaba de eso, que pues era muy pocas veces, pues yo pensaba, no, es una persona que come y vomita. Eso era para mí la anorexia. Entonces yo dije, en ningún momento he vomitado. O sea, ¿cómo que yo voy a tener anorexia? Se lo están inventando, yo tengo un dolor de estómago. Y fue un shock para mí y para mi familia. Todo en tu vida realmente era normal, lo único diferente en ti era un dolor de estómago. Pero obviamente, lo mismo que tú decías, obviamente tú te veías y tú decías, yo estoy bien porque estoy viviendo la misma vida que he vivido siempre. Lo único que tenías diferente era ese dolor de estómago hasta que ya te dijeron como, no, ven, tu tema no es esto, es un TCA y no es un dolor de estómago normal. Ok, Isa, bueno, digamos, tú nombras mucho a tu familia y quiero como entrar un poquito a hablar contigo del tema es... ¿Qué pasó en tu núcleo familiar? Cuando todo el mundo se enteró que tú tenías esta enfermedad, ¿cómo fue el apoyo? ¿O cómo se vivió esa experiencia en el tema de hogar y familia? Bueno, primero, cuando
a mí me dijeron que tenía esto, solamente pues estaba mi mamá y estaba yo. Y acordamos con mi mamá de no decirle a nadie hasta pues corroborarlo, porque pues mi mamá siempre optó por creerme a mí. O sea, me decía, los médicos te pueden estar diciendo que tienes tal y tal cosa, pero yo te voy a preguntar a ti, yo te voy a creer a ti. Y yo siempre le dije a mi mamá que yo no tenía eso. Claro. Entonces optamos por no decirle a nadie. Entonces solamente sabía mi mamá, pues solamente mi papá sabía, el esposo de mi mamá y mi abuelita. Y yo, nadie más, ni mi hermana, ni mis tíos, ni nadie. Entonces, ellos me ayudaron, pero sin saber yo qué tenía realmente, porque todos pensaban que era un dolor de estómago. Entonces, como ellos no sabían bien yo qué tenía, porque ni siquiera mi mamá ni nadie, porque pues al final sí tenía anorexia, pero yo decía que no, pues nadie sabía bien cómo ayudarme. Pero tú tampoco lo sabías. No, yo estaba un poco ciega porque no sabía en verdad que sí tenía eso, porque yo me aferraba a que era un dolor de estómago lo que me hacía sentir así, pero la verdad es que yo sí estaba mal, sí tenía un problema pues en mi autoestima, en lo que yo pensaba, en todo eso, pero yo siempre lo escondí con el dolor de estómago. Ok. Entonces sí, nadie sabía y por ende pues no me podían ayudar muy bien. Pero, o sea, siempre, o sea, de verdad, de toda mi familia, tanto materna como paterna, siempre se vio el deseo de ayudarme. Pero pues como yo no decía la verdad o de pronto no sabía que pues en verdad yo estaba mal, era que pues no podía decir la verdad y pues nadie podía ayudarme muy bien. Pero siempre, o sea, todo el mundo siempre estuvo muy pendiente de mí y los médicos decían que se veía un apoyo familiar muy bonito, porque cada día de mis 2 hospitalizaciones que tuve, un familiar diferente iba a cuidarme al hospital. Claro. Entonces decían que eso era muy bonito. Entonces sí hubo un acompañamiento, incluso estando dentro y fuera del hospital, pero sí hasta que pues como que yo no hablé, como que no me pudieron ayudar en lo que yo necesitaba. Claro, por ejemplo, cuando tú dices como, bueno, yo me decía todo el tiempo a mí misma que era un dolor de estómago, era un dolor de estómago. ¿Qué pasa en la cabeza de Isa cuando tú ya dices como, no, espere, haces el clic y dices, realmente si no es un dolor de estómago, realmente esto sí es anorexia, lo que me está afectando? ¿Qué pasa en tu cabeza y cómo empieza ese proceso de, bueno, ya, tengo que hacer un stop y cómo me voy a recuperar? Bueno, yo creo que ese momento como de realización llega a mi vida porque yo estaba muy triste. Yo digo que yo pasé por depresión, Sí. ¿sí? Y ansiedad. De pronto no en altos niveles, pero sí tuve depresión. Porque yo me empecé a dar cuenta de que sí tenía anorexia. De que poco a poco me empecé a dar yo misma cuenta de que sí tenía anorexia, de que sí tenía problema con la comida, con mi aspecto físico. Y yo no quería ver que yo estaba mal, ¿sí? O sea, me di cuenta y dije, pero es que esto me toca hacerlo porque si no, no voy a estar como yo me quiero ver. Entonces, al principio fue, lo sé, y cuando me enteré, pues no quise que me ayudaran. Entonces me lo guardé. Y ya generó un peso, porque decían, bueno, ya sabemos lo que tienes, o sea, digamos, nos estás diciendo que no tienes anorexia, listo, entonces tienes algo en el estómago, listo, ya sabemos que tienes un dolor en el estómago, tratémoslo y va a mejorar, pero no estaba mejorando. Claro. Entonces, ya como que todo empezó a ser un poquito más fuerte, entonces ya... O sea, era más la carga para ti también. Exacto, y por el tema del médico, pues no estás siguiendo las instrucciones, ¿sí? No estás comiendo bien, no te estás tomando el suplemento que te tienes que tomar, y pues por ende no estás mejorando, sino que estás empeorando. Y era como, tú no estás entendiendo la gravedad de lo que te está pasando. Eso era lo que a ti te decía la gente. Y tú porque normalmente uno tiene un diálogo interno con uno, o sea, es curioso porque la gente dice como, ¿quién es la persona con la que tú más hablas? Y esa persona es como tu mejor amiga, ¿no? Le dicen a uno, a mí me ha pasado muchas veces, pero realmente la persona con la que tú más hablas eres contigo mismo y uno así no entiende eso. ¿Qué pasaba en ese diálogo interno con Isa? De Isa con Isa. Bueno, pues yo siempre he sido una niña, pues no, lo he venido cambiando, pero siempre he sido una niña que se guarda todo.
¿Y por qué? Porque pues viví una infancia que aunque estuvo muy llena de amor, también tuve situaciones en las que yo pensaba que era mejor callarme, porque si hablaba podía incomodar, cargar a las personas o generar problemas. Entonces me callaba muchas cosas y trataba de mostrarme fuerte y madura. Eso era lo que yo creía que era ser fuerte y madura, no hablar. Entonces me fui como si guardando muchas cosas y ya cuando pasó todo esto y me enteré de que tengo anorexia y me estoy empezando a dar cuenta que tengo anorexia, entonces yo lo que me empiezo a decir es como, bueno, a ver, tienes esta enfermedad y no la quieres dejar ir. Tienes esta enfermedad y tienes el poder de salir de ella, pero no quieres. Y pues yo me decía, no le puedes contar a nadie. Porque siempre yo trataba de mostrarme la hija perfecta, la fuerte, ¿sí? Que ayudaba en todo, que no daba problemas. Y yo dije, donde digas que en verdad tú tienes un problema, pues a ti se te derrumba todo lo que has construido. Vas a ser una decepción para tu familia, vas a empezar a vivir una vida en la que las personas van a empezar a decir, uy, esta niña que era así, no terminó siendo así. Entonces, mi mente se empezó a llenar de el que dirán y que, sí, como que todo eso que traté de construir durante los años, una imagen como perfecta, se iba a destruir. Entonces yo decía, no puedes hacer eso. O sea, en ningún momento puedes hablar. Y porque también no quería decepcionar a mi mamá. Claro. Siento como una admiración hacia ti porque no creas, o sea, tú eras una niña, todavía lo eres y cargaste un peso bastante fuerte encima tuyo, Isa. En el momento en que tú te dices como, bueno, ya, Isa, ya sé que sí tengo la anorexia, ¿cómo empezó el trabajo contigo misma? ¿Le contaste a tu familia? ¿No le contaste? ¿Fue un trabajo interno tuyo? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, pues digamos que desde que me hospitalizaron se me empezó a llevar un control con psicología y psiquiatría, pero era muy difícil porque este proceso pues no lo llevé externamente, sino que con la EPS. Y cada sesión era con un psicólogo y un psiquiatra diferente. Entonces, como que se volvió a repetir la historia de todo y pues yo tampoco sentía como esa seguridad para hablar. Entonces, por ahí no estaba avanzando nada. Y por otro lado, yo no quería contarle a nadie, porque de verdad sentía mucha vergüenza. O sea, yo creo que durante todo ese proceso lo que yo más sentía era vergüenza y era lo que más me impedía hablar. Entonces, yo hice algo y es que yo empecé a orar. Y yo le decía, bueno, Señor, me estoy dando cuenta que yo estoy como que de verdad teniendo esta enfermedad, pero yo no quiero decirle a nadie. Yo no quiero pasar por la vergüenza y por la tristeza de decirle a las personas que me quieren ayudar que tengo esto. Entonces yo le dije, hagamos un trato. Tú vas a arreglar los cables que tengas que arreglar en mi cabeza para que yo esté mejor, para que yo empiece a comer, para que no me vea gorda y todo va a mejorar. Así lo vamos a hacer. Eso es lo que te propongo. Pero pues Dios me dijo, no, así no va a ser. O sea, como tú quieres que se hagan las cosas, no las vamos a hacer. A tu manera no se van a hacer las cosas. Entonces, cuando yo entendí que Dios me estaba diciendo eso, yo me negué. Y yo fui, no, o sea, se te va a pasar, Dios. O sea, tú vas a olvidar eso que me acabas de decir porque yo no voy a hacer eso. Y pues pasaron los meses y efectivamente pasó que todo eso que le había dicho a Dios pues no se cumplió, ¿sí? Lo que yo quería no se cumplió. ¿Por qué? Porque pues yo sentía que Dios, la forma de la que Él me quería ayudar era que yo destapara todo, que yo dijera la verdad, que me humillara, por así decirlo, que sacara esa vergüenza y esa tristeza para que pues
me pudieran ayudar, porque a través de mentiras nadie me podía ayudar. Claro. Solo contando la verdad era que la gente me podía ayudar, que las personas, que los médicos, que los especialistas que se mataron toda su vida, estudiando para ayudar a estas personas, de verdad podían ayudarme, pero pues hasta que yo no dijera la verdad, no se podía hacer. Entonces, siento que Dios me ayudó en gran parte de este proceso, y también gracias a que buscamos ayuda por psicología aparte, porque pues vimos que por la EPS no me estaba funcionando. Era difícil. Entonces fuimos con una psicóloga que había conocido en el colegio y con la que conecté profundamente. Entonces ella también me ayudó, y al principio yo a ella le dije que yo no tenía nada, que era un dolor de estómago, pero ella me trató tan diferente a todos los otros psicólogos que como que mi mentalidad empezó a cambiar, porque lo lógico es que para tratar a personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, lo lógico es empezar por la comida. Entonces, empezar a preguntarle al paciente qué comió tal día, qué fue la comida en los 3 tiempos, qué sintió, por qué no comió. Vamos a empezar a hacer sesiones en las que yo te voy a ver comiendo, ¿sí? Entonces, pues todo es comida, y pues la verdad mi mente todo el tiempo estaba en la comida, ya no quería estar más en la comida, porque una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria se la pasa pensando 24/7 en la comida. Entonces, en mi caso, yo me acostaba y antes de cerrar mis ojos yo ya estaba pensando en qué iba a comer al siguiente día, qué me iba a preparar, porque solo yo podía preparar mi comida. O sea, si alguien más la preparaba, no, yo no me podía comer esa comida, porque sí me mataba la cabeza pensar en cuánta grasa tenía, qué tenía. Entonces yo, para estar tranquila, porque un TCA promete tranquilidad y control, pero es todo lo contrario. Tú no tienes control sobre la comida, sobre lo que piensas, entonces se vuelve una carga, y eso era lo que yo estaba sintiendo. Entonces, sí, como que el trato que se me estaba dando por parte de la EPS, la verdad, no me estaba ayudando. Y el trato que me dio mi psicóloga fue totalmente diferente, ya que ella no empezó por la comida, sino empezó a decirme, bueno, vamos a mirar, a pesar de que yo nunca le dije que tenía anorexia, ella me dijo, vamos a mirar qué lo ocasionó, ¿sí? Vamos a entrar a mirarte a ti. Y fue la primera persona que me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué se te viene a la cabeza todos los días cuando tienes que levantarte y pasar por esto? ¿Sí? Entonces, eso fue como un cambio, y créeme que ella no solo me ayudó a mí, sino que también ayudó mucho a mi mamá a entender, porque mi mamá pues tampoco sabía. Claro. Ella no sabía, o sea, el médico le decía algo y yo le decía otra cosa. Ella no sabía a quién creerle, e incluso en una de las hospitalizaciones que tuve, el médico le dijo, es que usted no está suficientemente pendiente de su hija. Su hija, préstele atención. Cuando ella quiere ir al baño, váyase ahí a la puerta a escuchar a ver, porque de pronto ella está metiendo muy adentro de la cabeza del inodoro y se está vomitando. Y yo dije, ¿qué le pasa a este señor? O sea, yo nunca había hecho eso, y a mi mamá, pues obviamente se le metían muchas dudas a la cabeza, ella estaba obviamente asustada, no sabía qué hacer. Y digamos que obviamente no debía haber pues escuchado la conversación, porque yo sé que solo era para mi mamá, pero digamos que desde ahí se me metió el chip de que yo no iba a hacer nada sin decirle a mi mamá qué iba a hacer, para que ella también estuviera tranquila. Claro. Sí, porque en medio de todo, pues yo no quería perjudicarla a ella, yo no quería que ella estuviera triste. Entonces, sí, yo siempre estaba muy pendiente de eso, y poco a poco, como que, pues la verdad, no fue que yo estuviera tranquila, porque la verdad cuando yo hablé y dije como, bueno, tengo esto, necesito ayuda, fue porque ya estaba en la mala. Pero ¿quién fue la primera persona con la que tú hablaste del tema? Con mi mamá. Y fue así como, mamá, ya definitivamente sí lo tengo, o sea,
¿Cómo fue ese momento, Isa? Porque créeme que yo sé que de pronto para ti, no sé si, y si no es fácil para ti hablarlo, está bien, no hay problema, pero me gustaría mucho que nos contaras un poquitico cómo fue tu experiencia, porque no creas, yo sé que hoy en día hay muchos jóvenes que están pasando por esta situación, niños, incluso adultos, y les cuesta un poquito levantar la mano y decir como, sí, tengo esto y necesito ayuda. Y a veces cuando uno escucha a otras personas, uno dice como, es como esa motivación de decir, si ella pudo, yo puedo, ¿sí? Entonces, si no te sientes incómodo y nos puedes contar un poquito de cómo fue, sería buenísimo. Bueno, la verdad, el día que le dije a mi mamá que tenía un TSA, no fue un día bonito. Fue un día que, como de costumbre, venía peleando con mi mamá. ¿Y por qué digo de costumbre? Porque todos los días peleábamos porque yo no comía. Porque me permitieron ir al colegio, pero cuando iba al colegio regalaba mi comida o la botaba. O llegaba a la casa y yo hacía de cuenta de que traía las cocas vacías porque volvía a dejar todo en la cocina. Entonces mi mamá se daba cuenta y me regañaba. Y era un tema, pues, que veníamos siempre peleando y hablando, y porque yo lloraba siempre con la comida. Entonces siempre era llorar y llorar y llorar al ver un plato de comida frente a mí. Entonces ese día no fue la excepción y ya me sentía muy cargada. Ya varios días atrás ya me había sentido muy triste, venían muchos pensamientos a mi cabeza, me decía muchas cosas. Y ese día yo creo que fue una de las peleas más largas que tuvimos. Pero hubo un momento en el que yo ya dije, no puedo más. O sea, ya no puedo guardarlo más. Y entonces, yo cuando hablé con mi mamá, no la pude mirar a los ojos. No pude. O sea, la vergüenza me invadió. Y en la habitación en la que estábamos, yo lo que hice fue irme a la esquina de la habitación, agacharme, cubrirme los ojos y decirle, mami, tengo anorexia. No estoy mal y necesito ayuda. Y yo pensé que mi mamá me iba a regañar, que de pronto me iba a decir, pero a ti, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Sí? Pero ella lo único que hizo fue irse hasta esa esquina, acurrucarse conmigo, abrazarme y llorar. Hicimos eso un largo periodo y mi mamá me dice, Isa, yo te amo, eres muy valiosa. Y me dice, hija, yo te amo, pero yo ya sabía que tú tenías anorexia. Tú me lo negaste, tú te ponías brava, te fuiste, pero yo sabía que tú tenías anorexia. Y pues esto fue muy choqueante para mí porque yo dije, ¿cómo? O sea, si yo lo negué, si me lo preguntaban y siempre dije que no, ¿cómo es que lo sabía? Pues es que las personas que tienen TCA siguen un patrón de conductas y yo cumplía casi todas. Okay. Entonces era fácil, ¿sí? Pues para la persona que vivía conmigo era fácil identificarlas. Entonces mi mamá me dijo, si tú no me dabas la puerta, si tú no me abrías la puerta para que yo entrara y te ayudara, no podía hacerlo y nadie más podía hacerlo. Entonces ella, pues obviamente me dijo que muchas gracias y pues yo, o sea, como que me sentía amada cuando me abrazaba, pero también me sentía muy culpable y yo decía, ¿por qué me abraza? ¿Por qué me abraza si esto lo único que ha traído es tristeza? Son muchos problemas. ¿Por qué me amas? Pero poco a poco, aunque todavía hablar de este tema, pues sí, no me trae obviamente felicidad. Poco a poco he visto que fue un tema que tenía que pasar para que yo sanara muchas cosas que desde niña no había sanado. Y pues fue gracias de verdad a la ayuda de toda mi familia y de Dios y de los especialistas que me ayudaron que yo pude salir de esto. Porque yo sola, y la mentira que tenía que yo sola podía tratar esto,
nunca en mi vida hubiera yo podido haber salido de la situación. Que, o sea, en este momento, Isa, ¿tú nos quieres contar un poquito de pronto qué llegó a detonar esto en ti o cómo tú descubriste qué fue lo que te llevó a este momento de haber vivido ese TCA? Bueno, pues yo, con ayuda obviamente de mi psicóloga, pude llegar al punto de que todo esto se dio desde que era muy chiquita. ¿Y por qué? Porque, pues, tras la separación de mis papás y pues todo lo que pasó, pues yo empecé a callarme muchas cosas y a querer siempre verlos felices a ellos. Y empezó solamente a verlos felices a ellos, pero después pasó a que todo el mundo a mi alrededor tenía que estar feliz. Entonces cuidaba mucho lo que hacía, nunca mostraba mis problemas, tenía que siempre mostrarme fuerte. Y la verdad es que en el colegio me pasaron cosas que, aunque yo miro mi etapa de colegio y la disfruto mucho y como que veo muchas cosas bonitas, o sea, no puedo negar que también me pasaron cosas que de verdad me afectaron. Uh-huh. ¿Cuáles fueron? Que pues sí hubieron momentos en los que no me trataron bien, ¿sí? En los que de pronto fui rechazada. Y eso me afectó y yo decía, pero ¿por qué me rechazan? O sea, ¿por qué si yo trato de ser amable, de no causar problemas? Porque de verdad yo no causaba problemas. O sea, en los debates ni siquiera me atreví a pelear o a debatir mi punto porque no me gustaban como las peleas. Entonces, ¿por qué? Entonces yo empecé a asociar eso a mi apariencia física. Yo decía, estoy gorda, estoy fea, por eso la gente no me quiere. Y al principio fue como, bueno, no me quieren, pues voy a intentar ser aún más feliz, más tranquila, no voy a mostrar problemas, no voy a pelear con nadie. Y así se mantuvo hasta la pandemia. Ya llegando a octavo, a finales de octavo, que fue cuando ya regresamos de la pandemia a los colegios, pues ya el ambiente había cambiado. Primaria y secundaria, obviamente, son dos etapas muy diferentes. Sí. Y yo pasé de tener un grupo de amigos muy sólido a quedarme prácticamente sola. Y como con solo 2 amigas que en verdad no eran amigas. Entonces, yo como que decía, bueno, este va a ser mi año, voy a conseguir amigos y todo, pero eso no pasó. Y me empecé ya a enfocar mucho en el tema físico. Entonces, yo hasta ese momento siempre me mostraba feliz, no había ningún problema ni nada, pero ya empecé a tener más presente algo que no me gustaba de mi apariencia y que me generaba tristeza, pero nunca se lo conté a nadie. Y como tenía tantas preguntas y no quería preguntarle a nadie, pues empecé a resolver mis dudas con el internet. Claro. Entonces, con lo que decía el internet, con lo que veía. Y al principio, de verdad, hice ejercicio, hice dietas. Y el ejercicio era algo que me gustaba hacer. Siempre he hecho mucho ejercicio, he bailado. Entonces, no era algo que de pronto me matara la cabeza, sino que me gustaba, pero ya no lo estaba haciendo porque era algo que me gustaba o porque era un hobby. Lo estaba haciendo con otra intención y con otra mentalidad. Y entonces, al ver que no me funcionaba, pues opté por empezar a dejar de comer. Y hasta ese punto, todo siempre estuvo guardado acá. Pasé de comer normal a un periodo de 2 meses como que constantemente dejando de comer, hasta que ya había perdido una gran cantidad de, ¿cómo se le dice? Como masa muscular y de peso. Pero yo siempre lo justifiqué con el tema del dolor de estómago. Y todos lo veíamos así, porque a mí sí me dolía el dolor. O sea, sí me dolía el estómago. No, nunca dije mentiras, ¿sí? Y el médico decía, sí, a ti te puede doler, pero tú lo estás como como somatizando.
lo estás somatizando, ¿sí? Entonces, la preocupación de ver la comida, de que te da miedo, de pronto de que pueda generar algo en el futuro, esa preocupación la somatizas en el dolor de estómago. Entonces sí me dolía el estómago, pero no era porque algún alimento me hacía daño, sino porque todo venía de mi mente. Entonces empecé a perder y perder y perder peso y a mí me gustaba. O sea, no puedo decir que no. Sí, sería mentirme a mí, porque me gustaba perder peso. Me gustaba que a cada consulta a la que fuera me dijeran que había perdido peso, porque ese era mi objetivo y lo estaba logrando. Y lo estaba logrando justificándolo con un dolor de estómago, no teniendo que decir que estoy bajando de peso porque no me gusta cómo me veo. Entonces fue pasando así el tiempo y ya había perdido demasiado peso, o sea, demasiado. Ya la gente me veía, los que me conocían, y le decían a mi mamá que me estaba pasando, que yo no me veía bien, ¿sí? O sea, que se veía. Incluso las personas me abrazaban y me abrazaban para, ¿sí? Como para tactarte. Uh-huh. Y a mí no me gustaba eso, entonces Claro. dejé de que, o sea, no volví a permitir que la gente me abrazara. O sea, cero contacto físico con las personas. Sí, y entonces me aislé y pues empezar a ver que mi familia se preocupaba me dio mucho enojo, porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué algo que me está causando alegría, que me ha costado tanto esfuerzo lograr, ¿sí? Que he tenido que dejar de hacer muchas cosas que me gustan, comer muchas cosas que me gustan, y que estoy logrando lo que quiero, ¿por qué genera tanta angustia? ¿Por qué no les da felicidad por mí? Pero es que no nos podemos mentir, o sea, yo no estaba bien. O sea, se me notaba. Hay una delgadez que es sana y hay una delgadez que no es sana y que se ve a simple vista. Y esa era la tuya, una delgadez no sana. Sí. Y entonces, sí, o sea, empezó como algo pequeño. Que creció muy rápido. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso? Cuando tú dijiste como, bueno, ya le conté a mi mamá, me quité el peso de encima de contarle, y tu mamá te dijo todo lo que te dijo bonito y todo, y cómo vamos a trabajar. ¿Cómo fue ese trabajo, Isa? Fuera de la psicología, ¿qué más tuviste que trabajar en ti para poder decir como, ven, ya necesito salir de aquí? Bueno, digamos que en mí, en ese punto, yo no tenía autoestima, no tenía confianza. Y yo me decía palabras muy feas a mí misma. Entonces, por mi lado, me tocó a mí empezar a reconstruir esa autoestima que había desaparecido totalmente. Empezar a cambiar esas palabras feas que me decía a mí misma por, pues primeramente no decirme nada, porque, o sea, de mi corazón no salía a decirme palabras bonitas. Entonces, ahorita lo único que en ese momento lo único que se me venían a la mente eran palabras feas. Entonces, bueno, ya sabes que se te van a venir palabras feas, entonces no te digas nada. Y digamos, yo tenía un espejo en mi habitación, me tocó quitarlo, porque siempre que yo me miraba a ese espejo, de una venían las palabras feas. Claro. Entonces, yo tomé la decisión de quitarlo. E incluso yo había tomado la decisión de ponerlo en mi cuarto para mirar cómo estaba físicamente todos los días. Entonces yo vi que pues ese era un tema que no me estaba ayudando, entonces lo saqué. Y también como que obligarme a ver que no estaba yo bien. Porque este es un tema así difícil, porque la verdad es que la persona siempre piensa que está bien ella y que los demás están mal. Entonces es muy difícil. O sea, convencer a una persona de que lo que está pensando está mal es muy difícil. Claro, quitarte esa venda de los ojos que te hayas puesto durante tanto tiempo y de que tú sentías y asociabas que estaba bien, pues quitarla es un trabajo grandísimo. Incluso o sea,
siento que es algo, y vuelvo te lo repito, de mucha admiración, porque no creas, muchas personas hemos crecido con muchos temas y hemos crecido con temas de donde uno mismo se habla negativamente, lo que yo te digo, una charla interna negativa, palabras que a veces no son las más bonitas y que lo impulsan a uno como a crecer, sino todo lo contrario, como a estancarse, y que tú hayas podido a tu corta edad hacer eso, o sea, realmente es totalmente admirable, y verte hoy en día como estás, o sea, es decir, como, o sea, qué mayor superación y qué mayor logro que verte hoy cómo te ves y cómo te sientes, ¿no? O sea, supongo que tú tuviste que hacer como un trabajo de nuevamente sentir amor por la comida, porque yo supongo que eso no pasa en algún momento de la enfermedad, no sé si se pierde ese amor por la, o sea, no sé si es miedo o si es que le pierdes el amor al alimento y tú dices como ya no más, y es volver a reconstruir ese proceso, decir voy a hacer las paces con la comida y volver a empezar otra vez a incluirlas en mi vida. O realmente cómo es ese tema ya cuando tú dices como ya salí de aquí, y cómo hace el tema con la alimentación. Pues la verdad, yo siento que todavía no estoy 100% bien en ese tema. Ha sido un proceso difícil porque yo le agarré mucho miedo a la comida. Claro. Entonces yo no comía por miedo. No solo por miedo de que pues me doliera el estómago, sino porque me iba a engordar y de todo. Entonces fue empezar a entender que la comida no me hacía más flaca o más delgada, sino que me nutría, me alimentaba, me daba energías. Entonces fue empezar a cambiar esas palabras de que no estás comiendo para engordarte, estás comiendo para alimentarte, para nutrirte, para tener más vitaminas y de todo. Entonces esa fue una parte. Y la otra era empezar como a dejar de estigmatizar los alimentos, porque yo los categorizaba mucho. Entonces estos son buenos, estos son malos. No hay alimento bueno ni alimento malo, ¿sí? Es la medida en el que tú lo consumes. Entonces fue como que eso, y digamos, yo siempre comía todo aparte. Entonces primero me comía la fruta o la verdura, después la proteína, después el carbohidrato. Y me dijeron, así no te vas a ayudar. Digamos, tienes que empezar a comerte todo, un poquito de cada cosa, y así a tratar de terminártelo todo. Porque pues en mi mente decía, si me como primero el carbohidrato, entonces me voy a hinchar, me voy a engordar y de todo. Entonces era como, deja de estar mirando el plato, mirar números, mirar categorías, sino míralo como algo que vas a disfrutar. Entonces eso me tocó, digamos, fue de varios días, de varios meses, pero digamos, habían días en los que me tapaban los ojos y yo comía sin ver la comida, porque tan solo ver el plato de comida, yo lloraba. O sea, lloraba. ¿Te causaba como un ataque de pánico? Exacto. Entonces, también era con música, también me ponían música. Pues mi mamá era la que me ayudaba con eso. Y poco a poco. Y porque sí, mi mamá siempre me decía como el comer no es algo malo, ¿sí? O sea, que tú de vez en cuando te quieras comer, no sé, un perro caliente, un pedazo de pizza, una bolita de helado, eso no tiene nada de malo, ¿sí? Tienes es que disfrutarlo, ¿sí? Entonces, como que poco a poco, porque también si, no sé, me antojaba de algo, yo quería comérmelo a escondidas, porque si no me lo comía a escondidas, entonces sentía que la gente me iba a mirar y iba a decir, ay, se va a engordar, o ahora está comiendo otras cosas, tiene que empezar a comer más, y me van a meter más presión. Sí. Entonces eso también no, yo no dejaba que me vieran comiendo, y me daba como rabia que me acompañaran a veces comiendo. La única que me gustaba, o bueno, que permitía que me acompañara a comer, era mi mamá. Porque de resto sentía que ellos solamente miraban que me comiera todo el plato completo. Entonces ya no me gustaba. Y hubo un tiempo en el que alejé a todo el mundo, o sea, todo el mundo, y porque nadie sabía lo que tenía hasta que yo decidí hablarlo. Y la gente pues obviamente me decía como, solo es comer, solo tienes que comer. Y yo decía, no es solo comer. O sea, para la persona que está al otro lado, que normalmente pues come todos los días, normaliza el tema, pero para ti que estabas pasando por un proceso más allá de un alimento, sino también ya un tema mental y todo, para ti era más difícil, o sea, para ti era como, si no es solo comer, es todo lo que conlleva el comer,
Y obviamente a veces, no creas, Isa, uno peca por desconocimiento. Y obviamente yo creo que también uno peca es porque hoy en día ese todavía es un tema con mucho tabú. O sea, mira, yo tengo 35 años y no creas, mira, yo salí del colegio y yo ni siquiera sabía que era ni la anorexia, ni la bulimia, nada de eso. Uno a veces escuchaba cosas en las noticias, en la televisión, en las series, no sé, RBD, que uno veía a las chicas y uno decía como, ay, que esa tal chica conocida era anoréxica o algo así. Pero realmente es un tema que nunca a ti te preparan ni en un colegio, ni te educan correspondiente al tema, ni mucho menos a un papá. Entonces, obviamente, bajo el desconocimiento y la ignorancia, las personas hablan sin realmente saber qué es lo que está provocando dentro de ti. Entonces, de verdad que, o sea, es un tema que uno ya se dice como, o sea, qué bonito un tema así, de verdad, o sea, no por lo que tú viviste, porque sé que no fue algo sencillo, pero no creas, Isa, es un tema que cuando una persona se atreve a hablarlo como tú lo estás haciendo, es un tema que llega a ayudar a muchas familias, a muchas mamás como tu mamá, que lo tuvo que haber vivido, que no fue un proceso fácil ni para ella ni para ti, y lo lograron hacer hoy en día, y no creas, es como esa motivación para muchas mamás, para muchos papás y para muchos jóvenes que están viviendo la misma situación y que dicen como, no sé cómo decirle a mi mamá, o la mamá no sabe cómo ayudarlo. Entonces te vuelves en esas personitas que uno dice, yo escucho su historia y de verdad, si ella pudo, yo pude, ¿sí? En ese momento en que, bueno, para retomar el tema, en ese momento en que tú ya dijiste como, bueno, tengo la enfermedad, tengo todo este tema, mi psicología me está ayudando, ¿qué crees tú que hubiera sido, o sea, qué esperabas tú de tu familia que de pronto no pasó o que tú hubieras dicho, me hubiera gustado que hubiera pasado mucho antes? ¿Qué hubiera sido diferente en todo este proceso para ti? Bueno, está un pensamiento que lo tiene la Isa que estaba pasando por todo eso y la Isa que soy ahora. Entonces, la Isa de antes hubiera querido que nadie le hubiera hecho caso al médico y que me hubieran seguido pues dejando comer lo que yo quería, que era prácticamente nada, porque no comía nada. Que simplemente buscáramos otras formas de quitarme el dolor de estómago y ya. Eso era lo que la Isa del pasado pensaba. Ahorita hubiera querido que mi familia me hubiera entendido un poquito más. Obviamente no fue fácil porque yo no lo dije en el momento, no sabían cómo ayudarme, pero hubiera querido que me hubieran presionado menos. Hubiera querido que me escucharan un poco más, porque yo estaba muy asustada. Tenía muchas dudas en mi cabeza. Y de pronto un regaño o una presión de comer y comer no me iba a ayudar. Era justamente lo que no me iba a ayudar. Entonces, eso me hubiera gustado que me hubieran ayudado con eso. Y pues la verdad es que más que ellos, yo creo que me hubiera dado muchos consejos a mí. Me hubiera dicho muchas cosas a mí, porque me duele. Hablar de esto me duele, porque a veces como que yo digo, sí, pasaste por muchas cosas, pero ¿por qué llegaste hasta ese punto, sí? Entonces, sí, la verdad hablar de este tema sí toca fibras muy profundas. Totalmente. En mi corazón. Pero digamos, más que a las demás personas, me hubiera gustado tener la oportunidad de hablarle a esa niña y decirle como, primero, para de mentirte. Tú no estás bien, tú estás pasando por mucho y no tienes que pasar por todo eso, ¿sí? Estás cargando con responsabilidades que no tienes que cargar, estás preocupándote por la gente, porque esté feliz, porque todo a tu alrededor esté perfecto, cuando eso nunca va a pasar, ¿sí? Tú no eres la responsable de darle felicidad a nadie, a ti no te corresponde eso, porque eso era algo que me tenía mucho en la mente. Entonces me hubiera gustado decirle eso a la Isa de antes, y que es muy valiosa, que es muy amada, porque esas dos palabras para mí no existían. O sea, yo no era amada y yo no era valiosa.
No porque de pronto las personas no me lo mostraran o no me lo dijeran, sino porque yo no me creía merecedora de todo Claro. eso. Entonces, sí, yo creo que en gran medida pues era como para mí que yo tenía muchos consejos y tengo muchos consejos, pero obviamente no podría hacerlo, pues porque obviamente no puedo retroceder el tiempo ni decirme eso. Pero sí, las personas que padecen esto es más el tema mental. Entonces, yo siento que hay que tratar mucho el tema de los pensamientos, de las emociones y sí, quitar como a veces creencias que uno tiene. Porque tenía muchas creencias que me destruyeron y que me mantenían en el piso y otras creencias que me mantenían trabajando por un futuro falso, por un futuro que no me iba a hacer feliz, que me prometía una vida tranquila y llena de paz, pero que en verdad no me la iba a dar. Claro. Entonces yo diría que eso. ¿Cómo es tu diálogo hoy en día, Isa? ¿Cómo es tu diálogo con la Isa del presente? Bueno, yo diría que mi diálogo es como sigue intentándolo. Mi diálogo es créetelo, créete que eres amada, que eres valiosa y que eres mucho más valiosa por lo que eres por dentro y no por cómo te vistes o cómo luces físicamente, por cuánto maquillaje o no te pongas. Entonces eso es algo que me estoy como diciendo todos los días y que a veces es difícil, o sea, a veces es difícil porque a veces no me lo creo, ¿sí? Hay otros días en los que sí me lo creo y yo digo, sí, tú eres hermosa, tú puedes con todo, vamos adelante, ya pasaste por esto, mientras que hay otros días en los que no me siento así. Pero es como cada día con la ayuda de Dios irme recordando esas cosas, ¿sí? Recordándomelas y diciéndomelas porque yo he tomado la decisión de no mentirme y si no estoy bien, pues no voy a fingir que estoy bien, ¿sí? Voy a hablarlo y porque está bien sentirse mal, ¿sí? Así es. Y eso es algo que de verdad, o sea, en lo que yo sabía eso no existía, ¿sí? Pero cuando un familiar me lo dijo, yo dije, venga, sí, o sea, sí puedo, porque yo no me permitía llorar, no me permitía sentirme mal. Y es un poco contradictorio porque yo soy una persona que llora mucho, soy muy sentimental, con cualquier película lloro, pero con algo que me pasaba a mí no me permitía llorar. O sea, eres demasiado dura. Uh-huh. Entonces, es como, si tienes que llorar, hazlo. Y si eso te va a servir, hazlo, ¿sí? Porque, o sea, Dios nos permitió llorar para algo, ¿sí? No solo para soltar. para que se vayan algunas lagrimitas, no. No, exactamente. Entonces, fue como, también me digo mucho eso, o sea, si te sientes mal, si tienes que llorar, llora, ¿sí? Si en estos momentos no te estás sintiendo muy linda, bueno, pues deja sacar esa tristeza, porque si la mantienes ahí adentro, puede causar otra cosa. Entonces, sácalo. Y yo lo que me refugio mucho es, pues, en la Biblia, en Dios y en mi familia. Entonces, es como en esos dos en los que encuentro como mi protección, mi ayuda, en los que siento amor. Y poco a poco todos los días me voy diciendo eso. Pero mira que, o sea, yo te quiero dejar también a ti algo, Isa, y es que no creas, mira, no solamente tienes que pasar por una enfermedad para tú decir, tengo que trabajar mi autoestima y lo que yo soy como persona y mi mentalidad, ¿sí? Muchas personas, por tema de crianza, por tema incluso de la misma sociedad, Isa, ¿sí? Hemos sido afectados en ese sentido donde no tenemos fuerte nuestra autoestima, donde nos cuesta un poquito tener un diálogo interno con nosotros positivo y bonito, ¿sí? Y cuando tú empiezas a hacer ese trabajo contigo mismo, es más fácil para ti brindarle eso mismo a los demás, ¿sí? De pronto lo que tú dices, no es tu responsabilidad que los demás sean felices, pero cuando tú eres feliz como persona, hay personas que se sienten felices. Por ejemplo, tu familia, tus amigos, tus allegados, las personas que te aman, sienten felicidad cuando tú estás feliz realmente, ¿sí? Uh-huh. Y
no creas, el que hoy, sin importar la edad que tú tengas que pararte a un espejo y sentir que hay días buenos y hay días malos, todos pasamos por eso, Isa. Todos, mira, no creas. Yo me puedo estar sentando aquí al frente tuyo y el día de mañana puedo estar destruida frente a un espejo diciendo como no me siento bien hoy y mañana por la noche tendré que hablarme de otra forma y decir cómo pasado mañana. Ya hoy me siento espectacular, me siento linda, me siento hoy es mi día, me siento es un día maravilloso. Gracias Dios por todo lo que me estás dando y porque vienen cosas maravillosas y habrán días en que no y está bien. Lo que tú dices está bien, lo que tú hablas de tu mamá, lo que tú hablas del proceso que tuvieron que vivir juntas, es algo que le da mucho valor a tu mamá y el que tú sientas ese sentimiento de hablar de tu mami y yo sé que probablemente ella va a escuchar este podcast y va a decir cómo me toca como mamá, pero es bonito que lo hayan podido hacer juntas y que el resto de tu familia te haya apoyado como lo hizo porque probablemente eres una persona de verdad muy amada y a veces tenemos que vivir situaciones así para reconocer lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, Isa, con todo esto, o sea, toda esta enfermedad y todo lo que fue el TCA en tu vida y todo, el TCA. El TCA, ¿dejó alguna enseñanza para Isa? ¿Hay alguna enseñanza en este momento para ti que tú digas, esto me dejó esta enfermedad? Sí, pues yo siento que la enseñanza más grande que me dejó fue el hablar y el reconocer que no está mal pedir ayuda. Siento que esas fueron las dos más grandes. No permitir, obviamente, que las cosas como que me hundan, ¿sí? Sino también como que entender que no todo lo puedo controlar y que cuando sienta que la situación me está controlando o algo, venga a alzar la mano y decir no estoy bien, ¿sí? Porque siempre va a haber alguien que va a querer ayudarme, que va a estar presto a escucharme, ¿sí? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, obviamente un buen amigo, de pronto ayuda profesional, sí, siempre va a haber alguien. O sea, hay muchas personas, imposible que ninguna tenga el poder y como ese deseo de ayudar a la gente. Entonces, también algo que entendí es que si quiero ayuda, tengo que buscarla. Porque la ayuda que yo quiero no va a venir a mí si yo no la busco primero. Sí, así es. Y que la ayuda perfecta no existe. O sea, sacarse eso de la cabeza porque la ayuda perfecta nunca va a existir. Somos personas que nos equivocamos todo el tiempo, ¿sí? Y nunca va a haber un psicólogo perfecto, nunca va a haber un maestro perfecto, nunca va a haber un doctor perfecto, porque todos tenemos errores. Pero sí va a haber esa persona que va a estar dispuesta a ayudarte con todas las herramientas que tiene. Así es. Y mira que tú dijiste en algún momento como yo le pedí a Dios mucho que me escuchara y me ayudara y arreglara esos cablecitos dentro de mí. Y tú decías, y él no lo hizo como yo quería que lo hiciera. Pero mira que a veces uno cree y uno dice, Dios no me escucha. O sea, yo le pido a Dios ayuda y Él no me escucha. Pero no creas, Isa, el que Él te pusiera especialistas en tu camino, que Él pusiera a tu mamá, que Él pusiera a toda tu familia preocupada por ti, que Él pusiera a amigos, que Él pusiera psicólogos. No creas, esa es la ayuda de cómo Él puede representarla en el momento en que tú estás viviendo una situación dura, ¿sí? Y a veces no lo vemos, a la gente le pasa en el día a día, la gente dice, ¿cómo es que Dios no me escucha? Pero no ve realmente lo que pasó en su día a día, qué tanta cantidad de señales Dios nos mandó, qué personas nos envió, qué momentos tuvimos que vivir duros o bonitos y nos está dejando una enseñanza y nos está diciendo, aquí estoy presente, ¿sí? Yo por último te quiero pedir un favor y primero que todo agradecerte por abrirte de corazón, por abrir tu alma, por abrir tu mente, por contarnos tu historia, porque sé que no es fácil, veo tus expresiones y siento que también para ti es muy doloroso hablarlo, pero también veo esa Isa diferente, esa Isa nueva que se habla con mucho amor y yo quisiera que tú a esta cámara le hablaras a todos esos jóvenes que están viviendo esta situación y que les dieras el consejo que tú quieras. Bueno, pues para aquellos que están viviendo esta situación, sean jóvenes o sean ya personas mayores, yo les quiero decir que los entiendo, que yo también pasé por eso, que no es algo bonito y por ende no es algo que tienen que soportar. Si es algo que les está causando dolor, si no los está dejando vivir tranquilos, si no les está trayendo felicidad, ¿por qué soportarlo? ¿Por qué cargar con eso día a día?
si ya te está incomodando, si te está causando dolor, es razón suficiente para ya tomar acción y pasar la página. Y yo sé que eso no es fácil, porque yo tuve que pasar por un montón de psicólogos y un montón de psiquiatras para yo llegar a la psicóloga que me podía ayudar. Entonces, sigan tratando de buscar esa ayuda, ¿sí? Porque de pronto ustedes pueden estar buscando la ayuda en el lugar incorrecto. Y por eso de pronto piensan que la ayuda no está, no la tienen y no la van a tener, pero la verdad es que sí hay ayuda. Entonces búsquenla, por favor, porque gracias a que yo hablé y decidí mostrarme vulnerablemente, fue que pude salir de esto, pude lograr muchas cosas que si no hubiera hablado, no hubiera podido experimentar. Entonces, está bien sentirse mal, está bien que pasemos por momentos en los que nos sentimos mal, pero lo importante es salir de ellos y creer que ustedes pueden, porque ustedes tienen todo para salir de esa situación. Toca que se lo crean y que más que ver su situación actual, miren a su futuro y digan: a esa persona es a la que yo quiero llegar a ser. Así de sano, así de feliz, así quiero llegar a ser. ¿Y cómo pueden llegar? Pues dando un paso el día de hoy, incomodándose un poco, de pronto diciendo que no están bien, pero créanme que eso va a hacer la diferencia para el futuro. Y realmente espero que para todos este podcast tenga un gran impacto como lo tiene en mí. Así que nada, Isa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por tanto amor y por tanta entrega. No, gracias a ti. Es un honor estar aquí, poder hablar contigo. Tengo mucha confianza. De verdad que no le cuento esto a muchas personas, pero de verdad que tú me inspiraste igual a poder contarlo, porque me siento segura hablándolo contigo y sé que pues este tema, aunque fue un poco difícil para mí, contar mi experiencia me libera y también siento que estoy ayudando a muchas otras personas. Gracias por tu entrega y por abrir tu corazón. Espero que este podcast para ustedes tenga mucho valor, que le den un uso adecuado. Si ustedes conocen a alguna persona que esté viviendo por alguna situación así, los invito a que lo compartan. Los esperamos en un próximo episodio de Tertulia 360. Tertulia 360. Contando experiencias.